Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Transmitiendo desde el Romano Móvil hoy día. Esperándoles con música como casi todas las mañanas. Ahí estamos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Aquí el enlace de hoy. Vayan tomando asiento para iniciar la clase hoy día, capítulo 19. Apoc o Revelation. Pero si quiere antes puede tomarse un bailecito. Tome de la cintura a quien tenga a su lado. Tengo que enviar el enlace a otros lados también. Ay, ay, ay. Oh, miren qué lindo. Comenzamos en 3 minutos. Bazooka activada. El láser, el punto rojo activado. Ya. Estamos. Ruth lo que escribió en los 12. Pero sí, claro que podemos citar a John MacArthur como el tipo de predicación que no se debe escuchar. Buenos días, buenos días. Puro abrazo y amor today. Hola, Grego. Hoy llegó primero la Antonia. Qué bueno que estaba levantando a las 11. ¿No? Así que... miren qué linda música con la que los espero. Pueden tomar su Biblia de John MacArthur. Está en español también, ¿no? Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy día clase especial desde el Romano Móvil porque ya después vuelvo a la oficina, pero solo por 2 semanas. De ahí volvemos como siempre al Romano Móvil. Aquí es donde todo pasa muy entretenido. Saben que tengo un poco de sueño. No estaba durmiendo bien. Bien, oye, qué largo los minutos. Quedan 2 minutos, largos minutos. Ya, mientras tanto abran su Biblia en Apocalipsis 19 porque se viene la fiesta. Se viene la fiesta en el cielo. Ustedes saben que la internet de mi computador algo le pasa a la red 5G. Voy a conectar esta otra, a ver. La del vecino. Bueno, comenzamos en 1 minuto. Si tienen preguntas, mira, Gerson, qué lindo, hermano. Una cerveza apocalíptica. Unos choripanes, ¿no? También. Qué linda música. ¿Qué profesor los esperaba ustedes con Strauss antes de iniciar la clase?
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué no me integran en las conversaciones? Nadie me integra, ni en mi familia. Cuando se pone a hablar mi señora con mis hijos, nadie me integra. Quizás soy, por eso necesito crear... eh, ah, ya, vamos a la clase, ¿les parece? Pero mira, escucha esto. Qué belleza, ¿no? Así lo espero, po. Así lo espero todos los días en la mañana. ¡Pup! Ya se apaga y se apaga el auto. Eh, bueno, iniciamos entonces la clase del día de hoy. Ah, realmente tengo como sueño hoy día. Eh, ok, ok. Eh, Apocalipsis 19. Ayer terminamos el 18 con temas muy sabrosones de conversación. Patricio Campos me expuso con su pregunta. Pero buena pregunta. Así que, y ayer terminamos con el capítulo 18, la caída de Babilonia, y se nos mostró con lujo y detalles la forma de la caída de Babilonia. Eh, Ahora viene entonces Apocalipsis 19. Nos está quedando poquito, que es que no puedo evitar leer los comentarios. Ayer nos dieron una gran noticia con respecto... ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Eh, eh, estoy como más disperso de lo normal hoy día, ¿no? Ya. Alabanzas en el cielo. Ese es el subtítulo de la Reina Valera de capítulo 19, ¿no? De Apocalipsis. Ayer la pregunta de Patricio Campos me pareció tremenda, tremenda pregunta acerca de si yo creía que esto iba a ocurrir en el futuro, ¿no? Realmente, siempre digo, uno decide las cosas, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, no lo sé, ¿cierto? No puedo decir esto no va a ocurrir, digamos, ¿no? Solo puedo hablar desde mi perspectiva, solo puedo hablar desde lo que a mí me ocurre con estos textos. Usualmente los textos que tienen que ver con el futuro y los textos que tengan que ver con qué ocurre en el mundo de lo metafísico, no sé, ángeles, espíritus y todo eso, suelen ser textos que personalmente nunca me han provocado mucho, ¿no? eh, por favor, eso hay que separarlo, ¿cierto? Una cosa es que yo diga que no me provocan mucho, otra cosa es eh, que ah, de nuevo, una cosa, una cosa es que yo diga que no que no son temas para mí que sean muy relevantes, ¿no? Otra cosa es que no existan, digamos, ¿no? Yo no soy el medidor, digamos, de que esas cosas existan o no, digamos. eh, Mi palabra no tiene tanto power, ¿no? Así que, entonces todo lo que tenga que ver, hoy día encima escribí delante Fantalizandia, tendría que escribir Fantasilandia, así estoy. Eh, entonces todos los temas que tengan que ver con el fin del mundo, o con el futuro, o con la escatología, o con lo que podría eventualmente ocurrir, y además los textos que tengan que ver con el mundo de lo metafísico, en la inmediatez, ¿cierto? No son textos que personalmente a mí me provoquen muchísimo, ¿no? Esencialmente porque son incomprobables, ¿no? Y nosotros cargamos un poco con esta tradición occidental, eh, esta tradición occidental de llevarlo todo un poco a la razón, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, ahora, eso no significa que una persona no pueda creer en esto, ¿no? Ahora, lo interesante es cuando una persona cree en esto y esa creencia provoca algo en tu mundo real, ¿no? Em, o sea,
toda creencia, creo yo, toda creencia debe tener, o quizás no, ¿no? Los filósofos quizás dirían que no. Pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento, toda creencia debe tener una implicancia en el mundo real. Y ojo, que implicancia también puede significar inacción. La inacción también es el resultado de una creencia. La creencia no siempre se manifiesta en el mundo como una acción, sino que también una creencia se manifiesta en el mundo como una inacción, ¿no? Y desde esa perspectiva, nuestras creencias siempre se manifiestan de alguna manera en el mundo, ¿no? Como algo que colocó el Tico la otra vez. Oye, el Tico no está por acá, ¿no? Una cosa súper interesante, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero en el fondo decía que nosotros respondemos las preguntas en nuestra vida, ¿no? Todas las preguntas complicadas, quién soy, a dónde soy, qué creo, qué no creo, todo lo respondemos en nuestra vida, ¿no? Tenemos que saber ver esa respuesta. Por eso yo ayer, por ejemplo, cuando les decía, hoy día, por ejemplo, en Chile, no sé cómo será en otros países, pero hace 30 años hacia atrás, o sea, 30 años hacia atrás, la creencia usual del mundo protestante, evangélico, ¿cierto? Era que el Señor venía pronto, esto se nos acaba, señores, ¿cierto? Esto no prendió. Entonces, entonces había una acción asociada a esa creencia, ¿no? Y por lo tanto había cierta coherencia, ¿no? Más allá de si uno estaba o no de acuerdo con eso. Pero había cierta coherencia. Una persona piensa algo, cree algo, proclama algo y hace algo, ¿no? Hay una línea que nos permite unir todos estos elementos y decir, ah, bueno, aquí hay coherencia, ¿no? Pero ya desde hace unos años eso ya no existe en Chile, ¿no? Las iglesias no están, no es un tema para las iglesias solo en términos de vocabulario, ¿no? Solo en términos de vocabulario, claro, se habla de estas cosas, pero ya hay una inacción. Por lo tanto, cuando tú pasas de una acción a una inacción referida a una creencia, entonces tu creencia está mutando, aunque no lo digas, ¿no? Aunque no lo expreses. Entonces, por eso yo cuando las personas me preguntaban acerca del tema del fin del mundo o del infierno, esencialmente, entonces yo les decía, pero bueno, mira, una persona que cree en el infierno, una persona que cree en el rapto, por ejemplo, yo esperaría que la acción asociada a esto sean acciones concretas, no simplemente decir algo, ¿cierto? Sino que sean acciones concretas, ¿no? Estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de la condenación eterna, ¿no? Entonces, si ese es un tema importante para ti, entonces yo no me logro explicar cómo una persona dice que cree en esto y que esto es urgente, que esto va a ocurrir ahora ya, esto se viene ahora y que sea parte de y que sea parte de las personas, por ejemplo, que ocupan 4 horas al día en redes sociales. Que sea una persona que en realidad ocupe todo su tiempo en hacer cualquier cosa menos en predicar acerca de esa cuestión urgente. Entonces, cuando alguien me dice, no, yo creo en el infierno y todo lo demás, bien, pero cuando tú analizas su acción, te das cuenta que en realidad su creencia provoca en realidad una inacción. Y por lo tanto eso debe concordar de alguna manera, ¿no? Yo no puedo decir que creo algo si no hay una acción asociada a eso. Ahora, la inacción también es una acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona hoy día a mí me dice que cree en el infierno, en la condenación eterna, el rapto y todo lo que tú quieras, y yo lo veo salir de vacaciones, tomar cafecito en Starbucks, pasar 4 horas en sus redes sociales, ¿cierto? Salir de vacaciones, relajarse total. Yo digo, realmente esa persona no cree en lo que está diciendo, ¿no?
puede que tenga un lenguaje asociado, porque el lenguaje asociado me permite participar de ciertas tradiciones, ¿cierto? Entonces, usualmente la gente mantiene un lenguaje que lo asocia a ciertas tradiciones, pero no significa que lo que hay detrás de ese lenguaje sea una real creencia, ¿no? Eh, entonces, todas nuestras creencias se manifiestan desde nuestro lenguaje, desde nuestra acción y desde nuestra inacción. Así que eso es importante, ¿no? Eso es importante decirlo. Bueno, sigamos. Bueno, Franklin dice la segunda avenida inminente sigue dando buenos dividendos. Exacto, en plata y membresía en la actual, claro. Lo que pasa es que hoy día la gente, muchas personas creo yo, lo que hacen es, dicho fríamente, ¿no? Pagar una membresía en una iglesia, ¿no? Porque te hace participar de, si en el fondo esto no es solo teología. De hecho, les aseguro que la mayoría de las personas que participan de comunidades no lo hacen por razones teológicas. Lo hacen por razones comunitarias, por razones de tradición. O simplemente porque no les place salir, digamos, ¿no? Entonces, pero muy poca gente está, es más, cuando una persona se acerca a la comunidad y dice, bueno, yo espero que acá se predique la sana doctrina y todo lo demás, eso es súper raro, ¿no? De hecho, las personas que siempre andan buscando la sana doctrina son los que recorren iglesias, ¿no? Porque en el fondo no están buscando una sana doctrina, ¿no? Están buscando que les hagan caso. Eh, entonces, esto es un lenguaje en el cual nosotros nos sentimos parte de, en ese lenguaje, ¿no? Bueno, y Gerson dice, pero, profe, ¿usted cree en la segunda venida? La verdad es que nunca me he sentado, hermano, a pensar en eso. O sea, podría citar la teología, ¿cierto? Protestante, pero realmente nunca me he sentado a pensar en eso, ¿no? Y sentarme a pensar en eso tampoco significa nada. Puedo quedar igual, ¿no? Tiendo a pensar que la segunda venida de Cristo, en realidad, no va a ser una manifestación literal. En segundo lugar, es que la verdad es que no me he puesto a pensar en eso, ¿no? La esperanza, vamos al Evangelio, ¿no? En el Evangelio, la esperanza de las personas era una cuestión que tenía que ver con el presente, ¿no? De hecho, esa era como la gracia, cuando Jesús viene a predicar, viene a hablar como al presente de la gente, ¿no? No les dice en el futuro te vamos a sanar, ¿no? Lo sanaba al tiro. En el futuro vamos a hacer milagros, hacía milagros al tiro. Entonces, la venida de Jesús implicaba un presente continuo, una presencia presente y sanadora continua. Con los años, después fue surgiendo esta idea de la segunda venida, ¿no? Pero si nos atenemos solo al Evangelio, la venida de Jesús tiene que ver con un bien presente, con un presente consciente, ¿no? Y por lo tanto eso lo podemos, y para eso queda el reino de los cielos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que el reino de los cielos quede en la tierra para seguir manifestando ese constante presente, ¿no? En donde se manifiesta Dios en el presente, ¿no? Entonces, llevar eso hacia el futuro es quitarle peso al presente que estamos viviendo. Es decir, bueno, el reino de los cielos la verdad es que no es tan potente ahora, ¿no? Eh, Necesitamos este cataclismo final, ¿no? Y eso ocurre, esta idea de la segunda venida en los textos del Nuevo Testamento, ocurre justamente en el mismo tiempo que los judíos empiezan a escribir acerca del día de la ira del Señor. Entonces, estos textos y estas ideas, ¿no? De que en un futuro
esto se va a acabar, ¿cierto? Es una idea que proviene de una, lo hemos dicho en relación al Apocalipsis, estas ideas provienen de una sensación de congoja, ¿cierto? Una sensación de hastío, una sensación de necesidad absoluta de la intervención de Dios ahora. Y surgen los textos apocalípticos y surge la idea de que Jesús va a venir. De hecho, fíjense lo que vamos a leer en el capítulo 19, acerca del jinete en el caballo blanco, ¿no? Entonces, es en ese contexto que surge esta idea de que, mira, en un momento va a volver, ¿no? Y va a poner los puntos sobre las íes, ¿no? Pero eso lo dice la teología, ¿no? Si nos volvemos al Evangelio, el, el reino de los cielos es que Dios viene a sanarte en un presente, ¿no? Dios sana tu presente, ¿no? No es una cuestión escatológica, es una cuestión del presente, ¿no? Entonces, claro, si yo me atengo a los evangelios, ojo, si yo me atengo a la predicación de Jesús en los evangelios, en su gran mayoría esto es: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para liberar, sanar, acompañar, estar. Eso es un presente, ¿no? Jesús nos dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y cuando yo vuelva, esto mejora, ¿no? Es un presente continuo, ¿no? Es un presente vivificante, continuo, que no tenemos que esperar. Ahora, por otro lado, podemos analizar las consecuencias de la creencia en la segunda venida, ¿no? Y si yo analizo fríamente las consecuencias de la teología de la segunda venida, la verdad es que no sé si hay algo que yo pudiera decir: oh, esto está súper bueno, ¿no? Eh, la segunda venida nos ha sacado del presente, para empezar. La segunda venida nos ha dicho: mira, no importa que nos reventemos el planeta, porque viene el Señor en la segunda venida. Tercero, la segunda venida nos ha llevado a transformar el Evangelio en una cuestión proselitista, ¿no? Los que están con nosotros, porque esa es la idea de la segunda venida, ¿no? Separar la oveja de los cabritos. Los que están en la iglesia y los que están fuera. O sea, no hay nada que yo encuentre en la segunda venida que yo pudiera decir: esto es moralmente necesario hoy día. Prácticamente todo lo que yo encuentro en la teología de la segunda venida son cuestiones religiosas que nos sirven para el presente. Alguien puede decir: no, pero nos da esperanza. Vuelvo entonces al Evangelio. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para, pum, presente. Cuando Jesús se va, dice: va a venir el Paracleto, ¿cierto? El Espíritu Santo, que continuará esta historia con ustedes, ¿no? Entonces, la buena nueva no es una futura buena nueva. La buena nueva es una buena nueva presente, ¿no? Es una buena nueva presente, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, en términos prácticos, ¿de qué les sirve la segunda venida? Miren, esto es pregunta súper complicada. ¿De qué le sirve al mundo presente la creencia en la segunda venida? Bueno, esa es mi conclusión. No, la verdad es que ni siquiera es una conclusión. Eso es lo que a mí me ocurre con la segunda venida. Cuando yo pongo la segunda venida y coloco el Evangelio, ¿cierto? Yo me pregunto: ¿Jesús venía a traernos esperanza para el futuro? ¿O es una esperanza para ahora? ¿Realmente a mí me interesa qué me va a pasar después a mi alma? Estamos hablando de tiempos realmente distintos. Cuando se escribe esto hace 2000 años atrás, la gente evidentemente estaba pensando en lo que iba a ocurrir en el futuro, porque su presente era terrible, por eso surgen los apocalipsis, ¿cierto? Por eso surgen los apocalipsis. Los apocalipsis surgen porque ya no tienes ninguna forma de pasarlo bien en el presente. Entonces, bueno, si tu presente es terrible, ¿no? Entonces lo único que te queda es imaginar que en el futuro las cosas van a ser mejor, ¿no? Entonces una contrapregunta sería:
¿qué consecuencias positivas ha traído al mundo la creencia en una segunda venida? Me refiero a creencias positivas, ¿no? Reales, digamos. Entonces, por eso yo no le doy muchas vueltas, querido Germán. Realmente yo miro el tema de la segunda venida y para mí personalmente no es un tema que me quite el sueño, digamos. Y tampoco lo asocio mucho a las creencias, ¿no? Nosotros en el mundo protestante eh, hemos inflado el tema de las creencias, ¿no? En el mundo protestante hemos elevado la creencia demasiado, ¿no? Y si ustedes van al Nuevo Testamento, se dan cuenta que la creencia no es tan elevada, ¿no? No es como tan importante. Y hay un montón de textos, ¿no? No los vamos a citar ahora, ¿no? Pero hay un montón de textos que dicen, mira, tu creencia no es tan importante. Y sin embargo, nosotros, los protestantes, y que surge esta inflación, ¿cierto?, de la creencia. ¿Saben por qué surge, no? ¿Por qué surge esta cosa de inflar la creencia? Lo que tú crees, ¿ah? ¿Por qué surge? Por una bronca de los protestantes con los católicos, po. Si eso es. Entonces, como los católicos creían, en el fondo, en las obras, entonces el protestantismo infla, ¿cierto?, el tema de la creencia. La creencia no es tan importante. Ahí están los evangelios. Ahí está el libro de Santiago, etcétera. Ni siquiera lo digo yo. Lo dice la Escritura. Entonces, pero nosotros hemos elevado esta cosa como de que si tú crees en algo, ¿no? Eso es, no es tan importante. Lo que yo creo no es tan importante. Lo importante es que la creencia que yo tenga una manifestación en este mundo real y que mi creencia le haga bien a los otros en el presente, no salvándole el alma para el futuro. Eso lo verá Dios después. Entonces ahí hay un gran tema, ¿no? Eso es un gran tema. Bueno, estamos densos hoy día, ¿eh? Partimos. A ver. Omar Rojas colocó un texto, Hechos 1:11. Y viene entre las nubes. Sí, sí, yo no digo que no hay textos. Yo no digo que no hay textos en el Nuevo Testamento que no hablen de la segunda venida. Por supuesto que hay textos. Pero cuando ocurre esto, yo necesito volver al Evangelio. ¿Ah? Yo necesito volver al Evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? Las preguntas de escuela dominical. ¿Cuál es la buena nueva? Si usted le pregunta, ¿cuál es la buena nueva? Alguien diría que Jesús viene por segunda vez. No, po. La buena nueva, y por eso estamos nosotros, y por eso existe la iglesia, ¿no? La buena nueva es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa este reino de los cielos? Que se acaba la opresión, po. Se acaba el miedo. Eso. ¿Tienes que decir eso para el futuro? ¿La gente lo necesita en el futuro? Han pasado 2000 años, realmente eso es un tema para la... Eso, mire, qué sencillo, ¿no? Ahora, de que hay textos, por supuesto que hay textos, pues ya les comenté, estamos hablando de un mundo y de una creencia judaica que la iglesia después tomará también, que es una creencia de que esto se va a acabar. Y todas las generaciones han pensado que su generación se va a acabar. Y aquí vamos, 2000 años, ¿no? Entonces, es un tema interesante, ¿no? Así que, y nosotros vivimos en esa tensión, ¿cierto? Esa tensión de... Miren, por eso el uso del lenguaje, yo el otro día les comentaba y se lo he dicho otras veces, lo voy a volver a decir. Fíjense cómo en el judaísmo y el cristianismo, solo con el uso del lenguaje respecto de la escatología, judíos y cristianos se diferencian brutalmente. Nosotros pensamos en el cristianismo que vamos hacia el fin del mundo, que no tenemos ninguna responsabilidad frente a este fin del mundo.
Y si nos ponemos más odiosos, los países cristianos, sobre todo el país del norte, el más cristiano, son los mayores contaminantes de este mundo. Claro, porque en el fondo hay un sustrato teológico que dice, mira, esta cuestión se va a acabar, así que reventemos el planeta, aprovechemos todo lo que podamos para vivir nuestro estilo de vida, ¿cierto? Porque nosotros vamos hacia el fin del mundo. Y más encima, después de haber reventado el planeta, nos vamos al cielo. En el judaísmo, esto es distinto. En el judaísmo se le llama el Olam Abba, el mundo que viene, el mundo por venir, ¿no? O sea, yo me encuentro con este mundo que viene hacia acá, el mundo de Dios, ¿no? Y por otro lado, mi obligación es el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Fíjense cuán distintos somos. Por un lado, el judaísmo, con el mismo Antiguo Testamento que nosotros, que para ellos se llama la Biblia hebrea, concluye, ¿cierto?, que nosotros vamos hacia un encuentro con Dios y que nuestra obligación como seres humanos es la reparación de este mundo. El cristianismo, por otro lado, asume que este mundo se va a reventar, por lo tanto no me importa nada, y que Dios viene a hacer, digamos, este quiebre en la historia humana. Son distintos, ¿no? Por eso esta idea de la segunda venida me parece bien. Está en los textos, claro que están los textos, por supuesto. Está hasta el Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que dice el Apocalipsis de Jesús, el cordero que fue azotado, el cordero que fue traicionado, el que no abrió su boca para... vamos a ver cómo ahora en el Apocalipsis aparece este cordero, ¿no? Apocalipsis 19. Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo mezclo eso, no? Bueno, ahora, lo que yo les cuento es lo que yo creo, por supuesto, y mi creencia se basa, por supuesto, en pensar también los textos, ¿no? Entonces, en resumen, cuando yo pienso, ¿qué elementos positivos ha traído al mundo la creencia en que este mundo se va a reventar? Prefiero el Evangelio, ¿no? Prefiero aquel que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y viene a mostrarles ahora qué significa volver a Dios. Eso es más responsable también para mí, ¿no? Hoy están escribiendo cuestiones súper interesantes, ¿ah? Súper interesantes. Pero vamos con Apocalipsis 19, po. Chuta. Después de esto, después de la caída de Babilonia, ¿cierto? Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, ¿no? Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Lo vuelvo a repetir, ¿se acuerdan que un ángel entre las copas de la ira dijo, no, lo que hace Dios está bien? ¿No? Y ahora aparece de nuevo otra gran voz que no sabemos de quién viene, ¿no? Esto es súper interesante porque si era un ángel, ¿por qué no dice que era un ángel, no? Sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bien, ¿no? O sea, no bien, digamos, lo que quiero decir es que ahí está el texto. Entonces hay una lucha entre Dios y Roma, ¿no? Entre Dios y Roma, y Dios le gana, ¿cierto?, a Roma, eso es. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, ¿no? Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, vuelven a aparecer los 24 ancianos y los seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén.
aleluya, ¿no? O sea, después de ver toda esta destrucción, eh, después de ver cómo quedó, ¿no? Toda esta idea de la destrucción total de el Imperio Romano y todo lo que ocurrió, todos los males, bla, 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 dicen amén, aleluya. O sea, están evidentemente corroborando que lo que hace Dios está bien, ¿no? Y salió del trono, esta es una canción, ¿se acuerda? Y salió del trono. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Eh, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Se acuerdan de esa? Y se... no. Y tan. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No son las creencias, acciones justas. De los santos. Y en serio, cuando yo les digo esto, yo creo que nosotros en el mundo protestante hemos elevado las creencias a una categoría de axioma, ¿no? Y déjenme ponerles un ejemplo, varios ejemplos. Cuando uno escucha quiero ver qué fue lo que escribió. Sí, así es, querido José Gaete. Fíjense que nosotros hemos cometido este error protestante de elevar, no es que la creencia no tenga sentido, por supuesto que la tiene, ¿no? Una creencia que se planta en la mente de una persona, entonces puede transformar a esa persona. En eso estamos de acuerdo. En otras ocasiones no. Es simplemente una lista de compras del supermercado que está en nuestra mente. Pero nosotros hemos elevado tanto esta cosa de la creencia, que fíjense que nos llegó a importar nada las acciones de una persona. Entonces tenemos un montón de predicadores que predican una cantidad de herejías todo el día. ¿Y saben por qué nadie les dice nada? Porque dicen lo que creen. Y el resto nos tenemos que quedar calladitos. Entonces tenemos predicadores, y yo lo he dicho en estas clases, tenemos predicadores que se han embolsado y han engañado y han hecho todo lo que no tenía, lo que un predicador no tiene que hacer, ¿no? O sea, le han dado vida y carne al texto de Jesús cuando dice van a venir falsos maestros. Lo han hecho vida eso. ¿Y saben por qué nadie les dice nada? Porque ellos expresan sus creencias y sus creencias están en armonía con lo que debe creer el mundo protestante. Ese es el gran pero. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que cuando uno habla con un mormón, que cuando uno lee la historia de los mormones, uno dice, ¿cómo alguien puede creer eso? Pero bueno, estamos en el mundo de la religión, ¿no? Cuando tú hablas con un mormón, el mormón te habla de Jesús, te habla de Cristo, te habla del Espíritu Santo, te habla de la Trinidad. ¿Por qué creen que millones de personas se han hecho mormonas? Porque en su lenguaje se manifiesta una creencia. Y como nosotros hemos elevado la creencia, no la acción, las acciones no nos interesan. Nos interesa la creencia de las personas. Entonces, nos podemos topar con cualquiera, ¿no? O sea, podemos encontrarnos predicadores que le han vaciado los bolsillos a su iglesia. Pero basta que te diga que Jesús es el Señor. Y uno dice, es de los nuestros. No miremos eso, ¿no? Porque no levantemos no levantemos la voz contra el ungido, ¿no? Porque dijo que Jesús es el Señor. Cuando yo he tenido debates con personas súper fundamentalistas, ¿saben qué es lo primero que me preguntan? ¿Tú crees en la divinidad de Cristo? Entonces significa
que yo puedo hacer lo que se me dé gusto y gana en la vida, pero si digo la frase correcta, la creencia correcta, entonces estoy dentro de. Ahí está uno de los peligros de elevar la creencia a una categoría demasiado inalcanzable. No respondo. Los dejo ahí revolcarse en su duda. Por eso les digo, las creencias, sí, está bien, la creencia es importante, pero en el Nuevo Testamento lo que se nos enseña es que la creencia debe ser manifestada a través de una acción. No lo digo yo, lo dice Santiago. Incluso, sí, bueno, Santiago y otros muchísimos textos, ¿no? Entonces ahí es uno de los peligros de la creencia, po. O sea, si yo veo un predicador en Valdivia, ¿no? Y que está predicando la cantidad de herejías que se le ocurran, para mí es un hereje. No me interesa lo que me diga. No me interesa que me muestre sus libros de teología. Porque toda acción es la manifestación de una creencia, ¿no? Entonces, y si vamos al génesis del tema de las creencias, nuestro rollo con elevar las creencias a una supercategoría tiene que ver con una disputa con los católicos. O sea, ya está bueno que nos dejemos de eso, ¿no? Mi creencia no puede estar... Mi creencia no se puede fundamentar en la contradicción respecto de otro. Mi creencia no se puede basar en eso, ¿no? Bueno. Oye, el Romano Móvil algo tiene, ¿no? Que uno se pone más denso. Bueno, estas clases son así, ¿eh? Para nuestros compañeritos nuevos, si hay compañeros nuevos, estas clases son así, bueno. Sigamos. Entonces estamos en las alabanzas del cielo, alabanzas en el cielo, ¿cierto? Donde se está alabando a Dios porque justamente cayó la Babilonia, que representa en el fondo las injusticias también del mundo, si eso tenemos que decirlo, ¿no? Sí, nuestro gran conflicto puede ser con lo que ocurre después con los que fueron condenados. Ahí está el conflicto, ¿no? Pero de que hay una intervención divina, ¿no? Como yo les decía ayer, hay dos opciones. Dios interviene para frenar el mal, o Dios interviene para salvar los buenos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Franklin colocó una frase ahí demoledora, ¿no? Que habría que estudiarla también, ¿cierto? Y aquí estamos, están todos alabando, está comenzando esto. Esto es el triunfo, ¿no? Esto es el triunfo de qué, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿esto es el triunfo de qué respecto de qué? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Es el triunfo de la iglesia respecto del mundo? ¿Es el triunfo de Dios respecto del mundo? ¿Es el triunfo del bien respecto del mal? ¿Es el triunfo de un Dios respecto de otro Dios? Si fuera eso, hemos vuelto al panenteísmo, ¿no? ¿Es el triunfo de qué contra qué? ¿Roma representa a los no creyentes o representa a los que no son la iglesia? Porque no es necesariamente lo mismo. Lo voy a repetir. ¿Roma representa a los no creyentes o la iglesia representa a los que son, o el cielo en el fondo representa a la iglesia, ¿no? Porque evidentemente en Roma había gente que no era mala, ¿no? Y hacerle ofrendas a dioses. Y se acuerdan que hablamos de esto en el capítulo como 11 por ahí. Si el rollo de Juan es que hay gente que le va a ofrecer... si el rollo de Juan es que hay gente que le ofrece ofrendas a los dioses y no reconoce al Dios de Juan como el verdadero Dios, perdón, esta es una lucha de dioses, ¿no? Esta es una lucha de religiones, esta es una lucha de creencias. Es muy distinto decir que en Roma surcaba la injusticia frente a una iglesia que promueve la justicia.
Son dos cosas distintas, ¿no? Dos cosas totalmente distintas. ¿Tu lucha es panenteísta? ¿Mi Dios contra tu Dios? ¿O es una lucha de la conciencia social? No son las mismas cosas. Y entonces, y se vienen las bodas, ¿no? Gocémonos y alegremos, estoy en el versículo 7. Eh, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿no? O sea, esta cosa metafórica, ¿no? O sea, el Cordero Jesús, ¿cierto? La esposa, la iglesia. O sea, esta unión, ¿qué significa esta unión, no? Vamos a participar de qué boda, ¿qué significa esto? La iglesia asciende hacia Jesús, ¿cierto? Y se finiquita, digamos, la unión perfecta de Dios como piedra principal, ¿cierto? De la iglesia, vamos caminando hacia allá. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, acciones justas de los santos, ¿son acciones religiosas o son acciones de justicia? Porque no es lo mismo tampoco. ¿Qué es la justicia en la mente de Juan? Es un baile esta cuestión, ¿no? Porque cada palabra tenemos que tratar de saber qué ocurría en la mente de Juan, ¿no? Eh, Son las acciones justas de los santos. ¿Qué es eso? Adorar correctamente, por ejemplo, hacer la adoración correcta. Eso sería una acción justa. Traer a Dios al mundo para que haya menos injusticias. Participar de la iglesia, de la religión correcta. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Bueno, siempre hay más preguntas que respuestas en esto, ¿no? Profe, si la novia... esa era una pregunta, espérame, voy a verlo acá. Si la novia es la iglesia, ¿quiénes son los invitados a la boda? Uf, qué buena pregunta. Qué buena. Eso voy a tener que responderlo mañana, si es que puedo responderlo. Entonces, porque fíjense que ya habíamos visto una multitud, ¿se acuerdan? Al principio de Apocalipsis ya había una multitud, y esta multitud no eran todos de la iglesia. ¿Se acuerdan? Multitud de gentes, de naciones, de lenguas y de culturas, ¿cierto? Evidentemente no son todos la iglesia. Entonces, buena pregunta, Anto. María, ¿quiénes son los padrinos? Ya, y hasta aquí llegamos. Tan, tan. Eh, Avanzamos los primeros 8 versículos. Mañana vamos con la cena de las bodas del Cordero, y vamos a ir avanzando hacia el jinete del caballo blanco, ¿no? Ya, hasta aquí llegamos. Ha sido como siempre un placer compartir con ustedes este recorrido por Apocalipsis. Es una forma distinta, ¿no? De acercarnos al Apocalipsis. Ni siquiera sé cómo llamarle. Eh, es un estudio expositivo, ¿cierto? Así se le llama técnicamente, ¿ah? No es temático, sino que es expositivo del texto de Apocalipsis, ¿no? ¿Desde qué perspectiva? No sé. Desde todas las perspectivas, ¿no? Eh, ya. Que lo pasen muy bien, que tengan una gran jornada. Hoy día estoy súper contento porque hoy día eh, comienzo a dictar clases en el Seminario Teológico Bautista, clases de lengua hebrea, y eso va a ser tremendamente interesante. Me siento muy honrado, además, eh, porque es mi alma mater, ¿no? Yo estudié ahí, aprendí también. Mi profesor fue Oscar Pereira, fallecido, quien me hizo clases de hebreo. Eh, Fue uno de mis maestros que tuve, he tenido varios maestros, así que él fue uno de ellos. Y por lo tanto hoy día tomar la cátedra, ¿no? de lengua hebrea es una cosa muy, muy, muy linda. Así que
Estoy muy contento y hoy día parten las clases. Eh, Así que, ¿cómo fue que puso? A ver. Estudio crítico catártico levantando lo reprimido. Medio nombre de Apocalipsis. Así que... bien. Muchas gracias, Macarena. Estoy muy contento, así que hoy día a las 8:45 iniciamos nuestra clase y no habrá piedad, ¿no? No, sí, sí habrá piedad. Siempre hay piedad para los estudiantes aplicados, por supuesto. Así que hoy día, miren, seré el hijo pródigo. ¿Quién sabe, no? Ya, que tengan un lindo día, pásenlo bien, cuídense, mantengan la distancia social, ¿cierto? Y mañana continuamos con el estudio sesudo, denso, catártico, ¿cierto? Em, de el Apocalipsis. Ah, Franklin, hermano, hermano. Ya, que lo pasen bien, cuídense. Shalom. Leitraot, así se dice, nos vemos, así como see you later, es Leitraot, nos vemos, chao.